Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí me alegro de verte. Un lunes más. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Bien, bien. Me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, verán, a raíz del tema tratado la semana pasada, que fueron, y seguro que lo recordarán, derechos hereditarios del cónyuge viudo, nos han llegado algunas consultas sobre si, y les han llegado también al bufet de abogados, algunas consultas si los divorciados o separados pueden percibir una pensión de viudedad por la muerte de sus exparejas. Es un tema muy interesante, que vamos a intentar aclarar, ¿no?, durante estos minutos. Bien, Javier, pues yo creo que la primera pregunta es de rigor. ¿Tiene derecho un divorciado a una pensión de viudedad? Pues, a pesar de lo que la lógica nos diría en este tipo de casos, de que una vez que te divorcias o te separas de una persona ya dejarías de tener esa relación, sí, o cualquier tipo de derecho que esté relacionado con esa persona, y sobre todo los hereditarios, la lógica lo que nos diría es que ya termina el vínculo y que por tanto ya no tienes derecho a ningún tipo de relación y compensación por parte del Estado, de la Seguridad Social. Pues la verdad es que sí que puede existir una posibilidad de que tengas una pensión. No sé si algunos habrá tenido algún caso cercano o no, pero sorprende mucho a los clientes cuando vienen a asesorarse de esta posibilidad. Y esta posibilidad lo único que tenemos que hacer es cumplir con los requisitos generales de la ley y luego algunos especiales para poder tener y poder probarle a la Seguridad Social que podemos tener que somos benefactores de una posible pensión de viudedad para nuestras exparejas, ¿no? En principio, los primeros requisitos que tenemos que tener son los requisitos generales de la ley, que tenía que tener el fallecido, que es la afiliación, alta, cotización, que esos son los generales para toda persona normal. Y luego tenemos que tener algunos para estas personas divorciadas o separadas, que son, por ejemplo, que no haya habido segundas nupcias, es decir, que no se haya vuelto a casar o una pareja de hecho en circunstancias análogas. También que el matrimonio que tuvieron al principio fuera un matrimonio legítimo, es decir, que no fuera un matrimonio por ritos que no reconoce el derecho español o algunas circunstancias así. Y luego, como requisito el más importante, porque es quien va a diferenciar entre otros tipos de figuras, es que haya sido beneficiada con una pensión compensatoria, beneficiado o beneficiado, una pensión compensatoria en el divorcio, ¿vale?, o en la separación. ¿Qué es esto de pensión compensatoria? Algunos se lo preguntarán. Pues el desequilibrio económico que crea disolver el vínculo de matrimonio. Sí. A veces se compensan con una pensión que bien puede ser de pago único, vitalicia o que se difiere en el tiempo con sucesivos pagos, y lo único que hace es compensar la disolución de ese matrimonio, pues con figuras, por ejemplo, de el ama de casa y que el marido estuviera trabajando fuera y ella ha contribuido a la familia en lo mismo, y al disolverse el vínculo pues se ve en un desequilibrio económico de esa disolución. Por lo tanto, se le concede una pensión compensatoria y esa es la figura que va a dar pie a esta pensión de viudedad. Fantástico. Por cierto, Javier, ¿qué requisitos se necesita para cumplir y para poder solicitar esa pensión? Bien, en principio lo único que tendríamos que hacer es probar con cualquier medio en derecho que somos benefactores de esa pensión. Es decir, que el finado ha fallecido con documentación, como un certificado certificado de fallecimiento, etcétera. Luego también nos facilitaría mucho la tarea esa sentencia para dos cosas: una, que has estado casado y te has divorciado, y luego también en esa sentencia vendrá la pensión compensatoria que se te concedió en ese momento. Entonces, esos requisitos, si concurres con las causas de requisitos generales, pues serían suficientes. El certificado de matrimonio también estaría bastante bien, y luego certificado identificativo tuyo o documentación identificativa normal. Es cierto que también tendríamos que, en el caso de que hubiera alguna duda, tendríamos que acreditar que esa pensión no se ha extinguido, porque también puede llegar a extinguirse, ¿vale? Y luego tendríamos que tener en cuenta que ese acuerdo que se ha llegado para la pensión compensatoria, que en muchos casos no solamente es impuesta por un juez, a pesar de que es quien la dicta, sino que ha podido ser un acuerdo entre las partes, pues que no se ha llegado a extinguir, y también que podrá limitar esa pensión de viudedad que se dé por parte de la Seguridad Social. ¿Y cómo se puede acreditar y cumplir los requisitos?
En principio, lo que hemos comentado, para acreditar los requisitos es presentar toda la prueba que Toda estamos la hablando. documentación Sí, tendríamos que abrir en cuanto a fallecimiento, el certificado de deceso, sí. Y demás, ¿no? Sí, la sentencia y documentación propia, certificación de matrimonio, y todo esto tendrán que seguramente pedir asesoramiento jurídico para poder iniciar el procedimiento, y tendremos un procedimiento administrativo ante la Seguridad Social que tendremos que iniciar con todo eso, y luego ya se nos irá. Vale. Y creo que es una de las preguntas interesantes en cuanto a la cuantía, ¿no? ¿Qué cuantía cobrarían de pensión? En principio, la cuantía sería la determinada por la normativa. Tenerla que calcular es un poco más complicado, pero lo que sí queremos dejar claro es que la cuantía puede verse limitada y puede verse modificada por el acuerdo, el convenio regulador por el que se llegara la pensión compensatoria. Es decir, uno de los ejemplos claros que tenemos donde hay una limitación es si te corresponde más cuantía de la que tú cobrabas en la pensión compensatoria, pues lo más seguro es que se te reduzca hasta lo que tú cobrabas, ¿vale? Javier, eso en cuanto, hemos estado hablando y repasando, en cuanto a divorcio, vale. Sí. ¿Y en cuanto a separación? En cuanto a separación, los requisitos generales son los mismos. Son los mismos. E incluso más fácil, porque uno de los requisitos, que era el no volver a casarte, dentro de una separación, pues sería imposible sin incurrir en un delito, con lo cual lo tenemos un poco más, uno de los requisitos sería un poco más sencillo. Y por último, ¿y si quien fallece es una pareja de hecho? Si quien fallece es una pareja de hecho, lo tenemos un poco más complicado, pero no es imposible, ¿vale? En principio habría que seguir también una serie de requisitos que podrían darse, es decir, esto lo marca también la normativa que se reformó en 2008, y que el fallecimiento, por ejemplo, el primero de ellos sería que el fallecimiento fuera posterior al 1 de enero de 2008, ¿vale? Luego, tenemos un requisito que mucha gente sabe, que la figura de la pareja de hecho no es necesaria su inscripción, pero sí que es cierto que para algunas cosas administrativas como esta viene bien y además puede ser obligatorio, que es la inscripción en algunos de los registros específicos que pueda tener el ayuntamiento en sí, la comunidad autónoma, y además con una antelación de 2 años. Es decir, tienes que ir al registro de tu ayuntamiento y pedir el certificado de pareja de hecho. Sí. Te registras como pareja de hecho, con una antelación mínima de 2 años, y entonces podrías llegar a optar a una pensión de viuda. ¿Y eso en cuanto a 2 años se refiere? Sí, con una antelación mínima de 2 años. Sí. Con lo cual, si alguien está dudando en si hacerse o no, por ejemplo, pareja de hecho, a pesar de que ya tiene una relación estable, mi consejo es que por ir a hacerlo, es un papel que además tú, para hacerlo valer, tienes que hacerlo valer tú, no va a hacerlo valer nadie. Con lo cual, mi consejo es que sí que lo hagan, porque mira, te puedes ver protegido por instituciones como esta, que es lo que hablamos también el otro día. Que el matrimonio, al final, la gente lo ve como una figura que ya en estos tiempos no se lleva tanto, ha decrecido el número de matrimonios, pero en realidad es una institución que el derecho lo que hace es proteger a la pareja estable y le da unos derechos sin tener que probar nada. Es decir, si tienes un hijo durante el matrimonio, ya se presupone que es del padre, si no, a veces hay que probarlo. Desde luego, y algunas figuras más así que proteges, como en la herencia que hablamos el otro día, y en definitiva, si quieres verte protegido y tienes una pareja estable, lo suyo es o bien casarte, y si no es así, también tenemos el registro de pareja de hecho. De pareja de hecho. Por último, Javier, ¿alguna puntualización que se me pueda quedar en el tintero? En principio, sí que me gustaría hacer una puntualización, que es que no solamente esos 3 requisitos dan pie a una pensión, es decir, podríamos cumplir con algunas de las excepciones que pone la norma para ser benefactor de una pensión. Se me ocurren 3 casos, por ejemplo. Uno de ellos es cuando ha sido víctima de violencia de género. En un momento de separación o divorcio se puede dar la figura de la violencia de género, que por desgracia es una lacra en este país, y simplemente acreditando que ha sido víctima de violencia de género ya entrarías directamente dentro de la protección que te brinda el Estado para tener una pensión de viudedad en el caso de fallecimiento de esta persona. En el segundo caso podemos dividirlo en 2 categorías.
una general para las separaciones anteriores al 1 de enero de 2008, y en este caso lo que tendríamos que cumplir es unos requisitos mucho más tasados y mucho más... es verdad que no hace falta cumplir la pensión compensatoria, por ejemplo, pero sí que, por ejemplo, que no hayan transcurrido más de 10 años entre el divorcio y el fallecimiento, que haya estado casado un mínimo de 10 años, que tengan hijos comunes el matrimonio, que el sobreviviente sea mayor de 50 años en el momento del fallecimiento, que el sobreviviente no haya sido deudor de pensión compensatoria, y con esos requisitos sí que nos veríamos protegidos por esta institución y podríamos obtener una pensión de viudedad sin cumplir el resto de requisitos que hemos hablado antes. Pero también, a partir del 1 de enero de 2013, se dijo que los matrimonios o separaciones judiciales de antes de enero de 2008, para los mayores de 65 años tenían requisitos un poco más laxos, ¿no? Que tener 65 años o más te daba la posibilidad de que el requisito fuera que acrediten expresamente que no tienen derecho a ninguno otro tipo de prestación o carácter público, es decir, que no tienes derecho a otra paga, ¿vale? Que el matrimonio ha tenido una duración mínima de 15 años. Y que el superviviente cuyo matrimonio hubiera sido declarado nulo, por ejemplo, al que le haya reconocido el derecho de indemnización previsto en el artículo 98, que es una indemnización por la nulidad del matrimonio, pues que al final no haya contraído nuevas nupcias o constituido una pareja de hecho. Entonces, con esos tipos de requisitos ya podemos ver que también puede ser susceptible de que te den una pensión de viudedad. Pero no solamente ahí, se ha abierto unas nuevas vías con sentencias que, por ejemplo, de juzgados que están siendo un poco novedosos en el tema, como el de Pontevedra, que lo que están haciendo es asimilando que hay parejas donde no se dio una pensión compensatoria en su día, sí, pero la mujer o el hombre sigue dependiendo económicamente de su expareja, ¿vale? Es decir, le paga la hipoteca periódicamente, le da dinero para el alquiler o para compras de comida durante todo el tiempo, o parte de la pensión, si son muy mayores, se la pasa también a ellas para que subsista. Entonces, esas figuras que son como una pensión de compensatorias no declaradas por el juez, sí, también podrían llegar a aprobarse y entrar dentro de los requisitos posibles. Se ha abierto esa puerta. Esa posibilidad, sí, también. Bueno, yo me imagino que a medida que va pasando en algunos de los casos que puedan seguir resolviéndose en los juzgados, se abre, ¿no?, un poco, sí, esa puerta o esa vertiente, ¿no? El derecho siempre tiene que ir detrás de los hechos. Detrás de los hechos, sí, ¿no? Qué bueno. Pues desde luego nos has esclarecido mucho más hoy en estos minutos la sección que hoy le dedicamos por derecho a eso de poder cobrar esa pensión de viudedad si me he divorciado o me he separado o soy pareja de hecho, ¿no? Que son quizás los tres puntales fundamentales, ¿no?, sobre el tema del hipotético caso de que puedas cobrar, sí, que tengan más esa duda, pensión de viudedad, ¿no? Javier, ¿dónde está el bufet? Lo tenemos en San Pedro Alcántara, en calle Marqués del Duero número 67, edificio Bahía, primero C. Pues ahí están los grandes profesionales del bufet Jiménez y asociados, entre ellos Javier Sánchez, donde pueden visitar y pueden pedir cualquier tipo de consejo en cuanto a sus derechos se refiere.